Mira, podríamos decir que Luis Hermosilla es de las personas mejor contactadas en Chile, donde tenía llegada a millonarios, gente de mucha plata que movía muchos negocios. Tenía llegada a la política al punto que fue asesor en el Palacio de la Moneda en el segundo piso, pagado también oficialmente porque era un empleado. Ha defendido a gente del mundo, por ejemplo, del espectáculo. Estaba pronto a defender a Miguel Crispi, jefe del segundo piso de la Moneda, ahora en el gobierno de Boric. Es decir, Luis Hermosilla, podríamos decir, los tentáculos de su influencia eran transversales. Y además, hemos ido enterándonos del estilo de vida que llevaba. Un poco la radiografía de este abogado en la siguiente nota. Evidentemente que 12.000 millones de pesos que pasen por las cuentas de una persona que es un abogado que está dedicado al ejercicio profesional llama la atención. Un cuantioso y multimillonario fraude que se había cometido por parte de los dueños de dichas empresas con documentos tributarios ideológicamente falsos. Prefiero ponerme yo con esto, ¿cachai? Entonces, la gamba. Y escuchamos que el hermano le está diciendo al hermano, su abogado le está diciendo que pare. Una verdadera danza de millones, las declaraciones de su círculo de confianza, mensajes por celular, transferencias a sus cuentas bancarias, lujos, un avión privado y una serie de nombres que aparecen vinculados al abogado Luis Hermosilla. Un drama que escribe un capítulo clave en medio de la formalización de cargos que hoy enfrenta, acusado de soborno, cohecho, delitos tributarios y lavado de activos. Yo voy a tratar de defender legítimamente los derechos de mi defendido, como el resto de los defensores, pero aquí para eso le pagamos el sueldo a jueces, que sean ellos los que determinen si aquí esto fue delito o no fue delito, hubo desistimiento o no hubo desistimiento, etcétera, hubo lavado de dinero o no hubo lavado de dinero. Y eso es muy importante no perderlo vista. Uno de los nombres que apareció mencionado en el marco de esta investigación y que tendría algún vínculo con el abogado Luis Hermosilla es el exministro del Interior Andrés Chadwick, a quien el jurista le habría transferido más de 190 millones de pesos. Con todos los antecedentes que han salido a la luz pública, es incomprensible por qué aún no se formaliza al exministro Andrés Chadwick, quien habría tenido ayuda incluso posiblemente de ministros de Corte Suprema en la defensa de su acusación constitucional. Entonces acá el Ministerio Público tiene que actuar con mayor rapidez. Esta carrera contra los delitos de cuello y corbata y la corrupción en las instituciones de nuestro país, la Fiscalía Nacional tiene que darla más rápido. Estamos actuando muy lento, se pueden destruir evidencias, quemar documentos u oficinas, como sugería Hermosilla en sus chats. Una alta suma de dinero que se habría traspasado entre los años 2020 y 2023 en medio de los cuestionamientos respecto a las razones de estas transferencias. Se dice que Hermosilla habría manejado cerca de 12.000 millones de pesos. Se hizo un pago de 190 millones en 17 pagos hacia Andrés Chadwick de parte de Luis. Sí, todo eso son información que ha aparecido en la prensa recientemente. No hemos tenido acceso todavía a los documentos que tienen que ver con eso. Lo que yo sé es que hasta el momento todos esos documentos, o sea, esos pagos tienen que ver con su trabajo profesional. Él no era autoridad en ese momento, pero como le digo, no conozco todos los detalles porque todavía estamos viendo algunas cosas en la carpeta. Fue a través de una declaración que el propio Andrés Chadwick se defendió asegurando que todas las transferencias bancarias correspondían a pagos por trabajos jurídicos que se realizaron por él. Estas labores realizadas en el ejercicio libre de su profesión están debidamente justificadas mediante boletas de honorarios, explicó. Pues sin conocer todos los detalles, porque esto apareció recién, entiendo que todo eso tiene que ver con trabajos profesionales, pero estamos en proceso de poder entender bien cuáles son los detalles del tema, pero no veo nada irregular en torno a eso, sino que entiendo que son honorarios profesionales, pero todavía no entramos en el detalle de esa operación. ¿Para qué eran esos dineros? ¿Dirán relación con los millonarios pagos que denunciamos se le hacían a Hermosilla desde el gobierno Piñera? ¿Estarán relacionados con las filtraciones de información que recibía el exdirector de la PDI? Un cheque de 14 millones de pesos habría girado el formalizado abogado Hermosilla a nombre del actual ministro de la Corte Suprema, Matus.
Todo esto durante la acusación constitucional del exministro de Piñera, Chadwick. Ojo, que las platas provenían de Factop igual Sauer. ¿Cuándo va a ser la justicia la que responda cuál fue el rol que cumplió el ministro Matus en la defensa de Chadwick? Yo presenté una querella por el delito de tráfico de influencias que está atrapada hoy día en la Corte de Apelaciones de Santiago por una contienda de competencia que ningún juzgado de garantía quiere hacerse cargo. Otro de los vínculos que se investiga es con el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, a quien el abogado defendió. Para entender la relación laboral que mantuvieron hay que retroceder al año 2021, cuando el otrora mandamás de la PDI fue investigado por falsificación de instrumento público, su presunta responsabilidad en delitos reiterados de malversación de caudales públicos y lavado de activos. ¿Por qué eligió a este jurista y no a otro? Pero existen otras conexiones de Hermosilla, esta vez con el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, la misma que fue mencionada en la formalización de cargos en contra del jurista. La misma que llegó al juzgado de garantía asegurando que enfrentaría a la justicia. Necesito que me avanzar. Vengo hoy día a cumplir con mi deber de ciudadano y confío en la justicia. No le voy a dejar la persona que yo estuve ese día martes en la noche me dijo: esto es lo más parecido que se ha visto a Monasterio y a Bertinelli. La imputación por delitos tributarios descansa, señoría, ¿cierto?, en un cotejo o una comparación, ¿cierto?, fundamentalmente de dos aspectos. Por una parte, las declaraciones de impuestos a las rentas personales, ¿cierto?, del señor Hermosilla y la señora Villalobos, que determinan cierta cantidad de ingresos constitutivos de renta, cierto monto que configura la base imponible, ¿cierto?, para el impuesto global complementario, como también, señoría, el cotejo con los antecedentes que se reunieron en la investigación. Fundamentalmente, señoría, los numerosos antecedentes bancarios, ¿cierto?, que se encuentran en esta causa, ¿cierto?, a través de resoluciones autorizadas por este tribunal, los antecedentes bancarios de las cuentas personales y de las sociedades de los imputados. Y todo quedó revelado a partir de un polémico audio que dejó al descubierto la reunión que tuvo precisamente Hermosilla con su representado Sauer y la abogada. En la conversación se habla de coimas, pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero CMF, presuntamente para obtener favores que beneficiaran al empresario e incluso conseguir información privilegiada. ¿Cuál es la primera que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del servicio, cuándo, cómo, cuánta información, etcétera, qué errores lleva, qué etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Este es precisamente parte del audio que, según CIPER, hablaba de la reunión que tuvieron los tres nombres citados en la oficina de Hermosilla Osorio. Aquí discutieron sobre a quién involucrar. El abogado propuso que se juntaran 100 millones de pesos entre algunas de las personas comprometidas, pero Sauer defendió la idea de financiarla solo él para disminuir los riesgos. Esta es más importante que todo porque impide que lleguemos allá y porque quiero estar en condiciones de pedirle más. Yo quiero apretarlo, lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de impuestos, quiero lo más. Por eso que quiero hacer una pregunta abierta, quiero decirle al compadre, ¿qué más podía hacer? Lo quiero tentar, lo quiero... ¿Me cachai o no? Es solo un extracto del audio completo al que tuvimos acceso, en que se deja entrever el difícil presente de Daniel Sauer y a los pagos a la CMF y al Servicio de Impuestos Internos, que son precisamente quienes se encuentran investigando los negocios del ingeniero y su círculo más cercano. Entre ellos se encuentran los contralores del Grupo Patio, en sociedad con Eduardo Elberg, empresario, Gabriela Luxic y Paola Luxic. En esta parte de los audios incluso mencionan a una persona de apellido Valdivia que habría terminado tras las rejas. Sí, pues, y un guan de apellido Valdivia, que tenía toda la mano, y se terminó preso, aparte. Lo persiguieron antes y lo mataron antes. El servicio se encargó, le pegó como a los traidores, le pegó con la nuca. Aquí, si este campeón
O sea, este campeón hay que cuidarlo con una delicadeza, cuidado, y hay que tener cuidado con los celulares. Según la información a la que tuvo acceso CIPER, dichas investigaciones estaban relacionadas con los negocios de una corredora de bolsa. La investigación del Servicio de Impuestos Internos sobre esos negocios se había iniciado con una consulta desde la CMF que preguntó por el comportamiento de 12 RUT que habían tenido negocios relacionados con la corredora de bolsa STF, la que en marzo fue suspendida por el regulador debido a una serie de anomalías. En la reunión grabada, la abogada Leonarda Villalobos dijo que había recogido información en el Servicio de Impuestos Internos acerca de que las irregularidades podrían alcanzar a 44 RUT. A partir de esto, en los análisis que efectuó a documentos tributarios relacionados con ese grupo de empresas, se confirmó la utilización de facturas falsas. Ahí estaría la gravedad de estas indagatorias. Si las conclusiones de ese informe supuestamente son reservadas, ¿por qué la reunión se tiene conocimiento de dichas anomalías? Son situaciones que van a permitir a la Fiscalía avanzar en esta línea investigativa y en otras aristas que seguramente también se están indagando a partir del análisis del teléfono y la mensajería que existe en el interior, donde ya se han abierto otras aristas que tienen que ver, por ejemplo, con tráficos de influencia, con la posibilidad de algún tipo de injerencia en nombramiento de autoridades en el Poder Judicial. Esto en medio de otras dudas respecto al patrimonio de Hermosilla y la verdadera danza de millones de pesos que llegaron hasta sus cuentas bancarias durante los últimos años. Entre los meses de septiembre de 2021 y octubre de 2023, Hermosilla registró depósitos por 4.370 millones de pesos en su cuenta corriente. Existen una cantidad de ingresos que no se compadece, ¿cierto?, con lo que se declaró proveniente de la sociedad, en este caso de ambos imputados. Vale decir, hay una, si se quiere, una dicotomía, un discordia entre lo que se declaró, que es mucho menos a lo que efectivamente se percibió por parte de los dos imputados. Eso se va a aprobar, ¿cierto?, señoría, con los antecedentes bancarios y además con los informes de recopilación de antecedentes que efectúa el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, que en este caso ejerció la acción, presentó la querella criminal por los delitos tributarios. Uno de los principales orígenes de estos dineros habrían sido por parte de las empresas de Daniel Sauer y su hermano, con alrededor de 1.374 millones de pesos. A esto sumar otros 216 millones de pesos que fueron abonos de sus sociedades correspondientes a asesoría legal. Como al minuto 15:23 del audio, toma la palabra, ¿cierto?, el señor Hermosilla y se dirige al señor Sauer. Dice, ya, te lo digo porque voy a ir al tiro a uno de los primeros puntos que yo quería tocarte hoy día en la conversación. Nosotros necesitamos una caja para gastos. Me gustaría haberlo hablado solo y no involucrar a mi querida, se refiere a Leonarda Villalobos. Pero ya que está ella aquí, tumba, asaltada, víctima, necesitamos una caja para gastos. Una caja negra, porque parte importante de esta se arreglan con plata que se pasan así y se pasan en un sobre y que de hecho ya tenemos la porque estamos atrasados y pasa por los mismos que yo no los conozco, que están en el servicio. ¿Cuál es la primera que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del servicio. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánta información? Etcétera. ¿Qué errores llegan? ¿Qué etcétera? Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene ya esa puerta es un al que le debemos en este minuto 10 millones de pesos. ¿Qué contesta Sauer? Daniel Sauer. Sí, no importa. Ya le elige a la Leo que se lo voy a mandar. Ahora también le pagué 5 la semana pasada. Hermosilla le dice, es que eran 15, po. Daniel Sauer dice, ¿eran 15? Retruca Hermosilla, eran 15. Entonces, irrumpe Villalobos, eran 15 en abril. Hermosilla dice, en abril ya.